Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de un libro que me regalaron recientemente de una autora colombiana que yo conocía y bueno, disfruté muchísimo la lectura. Este libro se llama Sofoco, de la autora Laura Ortiz Gómez. Como les decía, yo no la conocía. Ella ganó el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica en 2020 con esta colección de cuentos. Aquí yo la tengo en la edición de Editorial Polilla de 2022, que es una editorial mexicana. Me encantó la edición, es muy linda a la vista. Y bueno, pues estos cuentos obviamente van a hablar de la Colombia contemporánea, de lo que pasa después de la guerrilla y se han convertido en una nueva forma de ver Colombia para mí y supongo que para muchos otros lectores. Incluso la escritora Margarita García Roballo, de quien ya también he hablado en este canal y reseñé su novela Tiempo Muerto, dice que es una colección de cuentos extraordinaria en el sentido de que nos deja ver lo que pasa después o lo que pasó después de la guerrilla en Colombia y además le das la voz a los que se quedaron, a los sobrevivientes y también a los que están buscando a otras personas, a familiares. Entonces, bueno, también pueden ver la reseña de Margarita García Roballo en este canal. Ahora, ¿de qué va esta colección de cuentos? Bueno, pues como les he dicho, nos va a contar la historia de personas que viven en Colombia, generalmente en el Colombia rural, aunque hay algunos cuentos que están situados en Bogotá o en Cali, por ejemplo. Son 9 cuentos y en todos ellos va cambiando la voz narrativa, pero me parece que sí hay un hilo conductor, hay algo en común en estos cuentos y que va relacionado precisamente con esta búsqueda de identidad, con lo que sucedió con la guerrilla, la voz de las víctimas, estas personas que en realidad siempre han sentido que les falta algo, que son huérfanos en cierto sentido, porque bueno, perdieron a algún familiar que estuvo involucrado o fue víctima de la guerrilla en Colombia. Entonces, ese es el hilo conductor, pero aún así creo que la voz narrativa en cada uno de los cuentos es muy particular, es muy peculiar. Tenemos narradores que son niños. Hay un cuento con una niña que de tan solo 8 años que tiene incontinencia urinaria y es increíble porque con una carga humorística nos dice cuál es su situación y cómo ella pues no puede controlar sus vías urinarias, pero en muchos momentos, y por ahí, por ejemplo, introduce que le sucede lo mismo cuando ve a los miembros del ejército que llegan a su comunidad. Entonces hay un poco de humor, hay bastante de esta voz infantil, de esta voz de los niños que tratan de explicar lo que está sucediendo a su alrededor. Hay también la voz de los jóvenes, ¿no? Que están tratando de descifrar o qué es lo que pasa con estos padres, esta madre que ya no están y tuvieron que crecer con los abuelos, por ejemplo, porque sus padres desaparecieron. Entonces nos da como diferentes registros y diferentes etapas de la vida en la que estos temas y estos dolores, estos horrores, pues no se han podido sanar. Ahora, lo que les decía también es que, lo que hace la autora Laura Ortiz Gómez es muy interesante porque nos habla desde el punto de vista de las víctimas, nos habla de algo tan terrible como es la violencia, pero desde una forma hermosa. O sea, también en esta colección de cuentos hay que valorar mucho y darle el crédito a la autora del uso del lenguaje. Ella usa un lenguaje poético, tiene frases que son muy breves, pero son hermosas porque nos reflejan lo que está pasando en la vida del personaje, pero también nos reflejan la relación con la naturaleza. Este libro también se relaciona bastante con el mundo indígena de Colombia. Incluso hay algunas palabras que están ahí incluidas en sus propios idiomas originarios. Entonces habla también de la relación de todos estos habitantes y de los seres humanos con la naturaleza, pero la naturaleza no solo como un proveedor, sino también como la madre tierra en sí. Entonces esto le da muchísima riqueza. Me parece increíble el trabajo que ha hecho esta autora por decirlo de alguna manera, integrar a Colombia y al Colombia contemporáneo en esta colección de cuentos, porque habla, como les decía, de las raíces indígenas, también nos retrata la idiosincrasia, también nos habla de la modernidad, lo que pasa con las empresas transnacionales, empresas extranjeras que llegan a Colombia y crean y originan desastres naturales y son escándalos en todo el país, pero aún así
se instalan bueno, en toda Latinoamérica, no nada más en Colombia. Entonces, pareciera que ella lo integra todo en estos cuentos, ¿no? También, por supuesto, al hablar de la naturaleza, en un país como Colombia, pues tiene que hablar del ambiente, de la vegetación, del calor. También nos deja ver en algunos de los cuentos que la naturaleza creemos haberla dominado, creemos haberla conquistado como seres humanos, pero pues la naturaleza es implacable, ¿no? Cuando el río decide tragarse o llevarse a alguien, lo va a hacer así. Cuando la naturaleza o el bosque deciden que alguien desaparezca, también lo va a hacer así. Entonces todo esto está integrado en la colección de cuentos. Por supuesto hay unos que me gustaron más que otros, como les decía, hay unos también que tienen un poco de humor o mucho humor que nos hace ver esta voz desde otro punto de vista, pero hay unos también que nos dan mucha sorpresa, además nos relacionan con eventos que todos nosotros hemos vivido, muchos de nosotros, y entonces nos sentimos mucho más cercanos. Por ejemplo, El último pibe Valderrama, que bueno, todos recordamos al gran futbolista, que a la vez se convirtió en un distractor y en una fuente de atención en el mundo, no nada más en Colombia, de lo que pasaba en este país, que lo distanció de Pablo Escobar. Bueno, este cuento del último pibe Valderrama nos va contando la historia del mundial y los partidos de fútbol, al mismo tiempo que una pequeña niña y su hermana descubren lo que es en realidad la vida de su padre y cómo les ha mentido, ¿no? Entonces es el fin de la inocencia, el fin de la infancia, pero cargado con todo este subtema que es el Mundial de Fútbol y lo importante que fue para este equipo, esta selección colombiana en ese tiempo, ¿no? En el país. Entonces, así, otro que también me gustó muchísimo es La Cajita de Abón. Es esta mujer que trabaja en la alcaldía del pueblo y, bueno, haciendo la limpieza, y en la televisión descubre una pequeña teleserie que está contando, obviamente ella no lo sabe, el cuento El Capote de Gogol, el cuento ruso. Entonces, bueno, si han leído el cuento ya saben más o menos de lo que va a tratar el cuento de La Cajita de Abón, y hay un paralelismo entre el cuento de Gogol y lo que pasa con la protagonista. Entonces te va llevando por todo esto y, bueno, pareciera que si has leído el cuento pareciera que ya sabes el final, pero da un vuelco, es muy interesante, y todo relacionado con esta idea del progreso, ¿no? Ella empieza a vender productos de Avon pensando que, bueno, va a generar más recursos y va a tener más dinero y va a poder ir a Siberia. Entonces también eso es muy interesante. Obviamente, como les decía, si los cuentos van contando desde la infancia, la adolescencia, un poco de la vida adulta, pues tiene que hablar también de toda esta transformación del ser humano, ¿no? Entonces la colección de cuentos o algunos cuentos también están cargados de contenido sexual, erótico. En específico hay uno que se llama Mingus el Ardiente, que narra un amor homosexual a través del jazz, ¿no? Ellos son músicos y entonces cuenta cómo se van conociendo, y es un cuento bastante erótico que va narrándonos este despertar a la vida sexual. Entonces también esto está cargado de situaciones que todos los seres humanos vivimos, ¿no? Que son situaciones comunes de cómo la persona va madurando, de cómo las personas van creciendo, y me parece muy, muy interesante. Hay un cuento, perdón, que también me llama muchísimo la atención. De hecho, creo que es el último de esta colección, que se llama Parto de Vaca. Y bueno, o tal vez es el anterior, pero bueno, es una historia donde Jerónimo encuentra una carta de parte de su madre y de su padre, pero él no sabe leer. Entonces decide que cada día va a aprender, va a preguntar a alguien en el pueblo qué significa cada una de las palabras, y bueno, prácticamente un año le tomaría descubrir qué es lo que dice la carta. Y así la autora lo que hace es en este aprender a leer, en este descubrir las palabras, también ella nos está contando y nos está ejemplificando la importancia de las palabras y la importancia de las lenguas originarias y de las lenguas de cada país en Latinoamérica. Entonces es un cuento que me parece, bueno, es triste porque él es un huérfano, pero también me parece muy dulce la manera en que él va a ir descubriendo qué es lo que lo pasó con su padre y con su madre, ya que él está viviendo con el abuelo. Entonces es una colección que nos habla pues del Colombia contemporáneo, definitivamente, el Colombia rural, también un poco de las ciudades, como le decía, pero sobre todo nos habla de estos personajes que estas víctimas, que pareciera que la violencia es un acto común y es algo de lo que ni siquiera ya se habla ni se reflexiona,
pero digamos que ellos son los herederos de todo esto, son las personas a quien la autora les está dando voz, les está dando un micrófono para que puedan expresar qué es lo que vivieron después de la pérdida y cómo han seguido buscando a sus padres, a sus ancestros que desaparecieron en la guerrilla. Entonces, los invito de verdad a leer estos cuentos de Laura Ortiz Gómez. Los van a leer muy rápido, los van a disfrutar mucho. Que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.